Bienvenidos a los 41 tropiezos del Heteronorma en México. Estamos aquí en la Casa de Cultura Reyes Heroles, un espacio que la verdad nos ha acompañado bastante desde la temporada pasada, gracias al generoso apoyo de la Alcaldía Coyoacán. Y bueno, por supuesto que este programa nunca está completo sin la presencia de nuestras dos maravillosas conductoras. Por supuesto, la primera en este caso será Shivonne Guerrero. Hola Roberto, bueno pues qué gusto estar aquí hablando de un tema del que realmente no sé mucho, pero es un tema súper interesante y bueno, ya no daré spoilers, pero básicamente es un tema de arte, es lo único que voy a decir. Pues ahí está, bueno, ya dio el primer spoiler, lo cual está bastante bien. Digo, no nos quemó en realidad el tema. Y a mi lado está otra queridísima compañera, Lucía Chicha. Hola Roberto, ¿cómo les va? Bueno, soy del Club de Gio, tampoco sé mucho del tema, pero estoy muy entusiasmada por aprender y tampoco voy a spoilear nada. Ok, ahí está. Nuestro tema de hoy es neomexicanismo, que es una corriente pictórica, una corriente artística que surge en México a mediados de los años 80. Básicamente es que vemos las manifestaciones probablemente más interesantes de esta corriente, que incluye a pintores como Enrique Guzmán, sí, el pintor, no el homónimo del cantante, por supuesto, Nahum Senil, Javier de la Garza, Julio Galán, por supuesto, probablemente uno de los pintores más conocidos. Y bueno, para platicarnos mucho más en torno a lo que significa el neomexicanismo y lo que ha significado en la historia del arte mexicano y de la cultura LGBT, está con nosotros Uriel Vides. Él es, por supuesto, un orgulloso universitario, egresado de la FES Acatlán en la carrera de Historia. Después estudió la maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, ya en el campus de CEU. Y bueno, él ha estudiado el arte desde el punto de vista del género, de las disidencias sexuales, del archivo, se ha especializado en el muralismo y actualmente, además, es uno de los investigadores de precisamente del muralismo en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Así que, bueno, nos honra muchísimo que Uriel, que además es tan joven, ya lo van a ver ahora, nos acompañe justamente para platicarnos de neomexicanismo. Hola, Uriel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias a los tres por esta invitación. Muy contento de compartir hoy el diálogo con ustedes. Pues ahí está. Bueno, quisiéramos arrancar, digo, porque probablemente sea un tema que la mayoría de la gente que nos ve y nosotros mismos ya lo confesamos públicamente, no somos tan avesados. Así que cuéntanos un poco, ¿de dónde viene la idea del neomexicanismo? ¿Es una corriente pictórica? ¿Es una generación? ¿Es un grupo? ¿Qué es, Uriel? Claro, pues generalmente el neomexicanismo se ha abordado como una corriente, una tendencia pictórica en el arte mexicano de finales del siglo XX, ¿no? Especialmente a partir de las definiciones de algunas críticas, algunos críticos de arte. Hay un texto fundacional, ¿no?, de Teresa del Conde, que es quien bautiza un poco al movimiento, ¿no? Exactamente, sobre los nuevos mexicanismos, aunque anteriormente ya algunas figuras como Eloy Tarcisio habían reflexionado, ¿no?, sobre esta idea. Es un texto que ella publica, si mal no recuerdo, en el 87, en un diario, en prensa. Y bueno, ella desglosa, ¿no?, como todas las características que ella observa en esta nueva corriente, ¿no? Recientemente, a partir como de los 2000, 2010 más o menos, como que hubo un nuevo auge, ¿no?, en el interés por conocer más sobre el neomexicanismo. Una de estas figuras, ¿no?, historiadora del arte, es Teresa Eggman, quien dedicó un libro muy completo, ¿no?, sobre el tema. Y pues bueno, ella lo define justo como eso, ¿no?, como una corriente artística, como una tendencia, principalmente en pintura, aunque no exclusivamente, también se da en video. Y pues bueno, tiene como una serie de convergencias, ¿no? Hablamos más de una corriente, no de un movimiento, porque realmente nunca hubo un manifiesto. Es decir, que estos artistas que coincidían estilísticamente en ciertos rasgos, nunca formaron un movimiento, nunca firmaron un manifiesto. Simplemente había como una serie de coincidencias bastante interesantes, todas enfocadas hacia iconografías nacionalistas, religiosas y pues bueno, toda la subversión que se podía derivar a partir de cuestionamientos muy concretos. Yo quisiera hacer una pregunta justo de seguimiento. Yo decía al comienzo que en efecto no tenía yo mucha idea del neomexicanismo, pero mi pareja está muy interesada justo en este tema. Y una de las cosas que me contaba es que de alguna manera el neomexicanismo era una ruptura con la generación de la ruptura que a su vez había roto con el muralismo mexicano. Y cuento eso porque creo que la gente sí ubica en general al muralismo mexicano, lo ubica además como
un proyecto estético que estuvo muy cerca del Estado posrevolucionario, que había una celebración muy clara de una especie de identidad incluso racial. Y lo que me decía es que luego vino una generación que rompe porque sentía que el arte estaba de alguna manera cooptada por el Estado, y que era la generación de la ruptura, que era mucho más cosmopolita, con un horizonte mucho más amplio, y que de alguna manera esa corriente se distancia también de la realidad nacional, y que el neomexicanismo, sin que hubiera una especie de decisión, es una suerte de regreso a un arte que retoma una herencia, digamos, que había surgido con el muralismo, ¿no? Entonces, menciono eso por dos razones, porque vamos a hablar de neomexicanismo, pero concretamente del arte queer dentro del neomexicanismo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que dentro de un proyecto que se llama neomexicanismo, que parece un reclamo de la identidad nacional, haya sin embargo algo que se llama arte queer, porque la etiqueta queer parecería llevarnos a otro lado. Justamente es una etiqueta pues extranjera, es una etiqueta que más bien nos conecta con identidades cosmopolitas internacionales, cuando no directamente del norte. Entonces todo esto viene a cuento para simplemente preguntarte ¿cómo puede convivir dentro del neomexicanismo un arte queer y seguir siendo neomexicanismo? Claro, muy interesante tu pregunta y el comentario en general, justo esta referencia que hacías a los artistas de la ruptura, ¿no? Que a la vez rompieron con los muralistas y con lo que también se ha denominado la Escuela Mexicana de Pintura, que también es un concepto historiográfico bastante cuestionado en la actualidad, porque realmente no hubo una escuela, pero sí una serie de convergencias. Y bueno, también muy importante esto, porque justo también nos permite hablar a qué iconografías hacen referencias estas generaciones de neomexicanistas, ¿no? Es decir, que ellos no parten como de algo nuevo, sino más bien de algo preestablecido, algo que durante mucho tiempo había sido explotado, principalmente por el Estado y las industrias turísticas, ¿no? Como unos imaginarios mexicanistas bastante estereotipados, con convenciones de género muy marcadas, y eso, bueno, lo podemos rastrear en el arte mexicano precisamente a partir del proceso posrevolucionario, ¿no? En la conformación de esta identidad nacional que se buscaba a toda costa y en la que el muralismo pues jugó un papel sumamente determinante, ¿no? Entonces, muy interesante porque, bueno, ya siendo como una genealogía de la homofobia en México, podríamos encontrar incluso casos, ¿no? Como de prejuicios muy marcados en muralistas como Diego Rivera, ¿no? David Alfaro Siqueiros, quienes abiertamente se declaraban en contra, ¿no? Como de todos estos artistas vinculados con los contemporáneos, quienes a su vez también estaban cuestionando pues todos estos arquetipos que ya se venían delineando, ¿no? Bastante tradicionales, bastante estereotipados, y pues bueno, eventualmente surge una nueva generación, ¿no? La de los rupturistas, que también pues ya estaba antecedida, digamos, por los contemporáneos en el sentido de la confrontación con la norma. Y lo interesante es que justamente la generación de los neomexicanistas pues busca también un distanciamiento tanto de los rupturistas como de, por supuesto, toda la corriente mexicanista de la Escuela Mexicana de Pintura. Esto es como bien interesante porque justamente desde el punto de vista de varios de estos artistas que exploraron la dimensión homoerótica del cuerpo, que plantearon nuevos imaginarios de la sexualidad, como Javier de la Garza, ¿no? Que es como una de las figuras que ya mencionaban al inicio muy importantes, pues abiertamente ellos lo hacen a conciencia, ¿no? Como de abandonar como los postulados previos, ¿no? De esta generación rupturista, volteando a ver a México, ¿no? Volteando a ver como todos los códigos de representación nacionales, y justo entre estos cuestionamientos, ¿no? Que no solamente van por la sexualidad o lo que ahora podríamos definir como sexualidades no hegemónicas, hablan también de un cuestionamiento muy importante de la identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad y de qué manera se está enunciando? Y pues bueno, en todo este cuestionamiento salen a flote muchísimas cosas, ¿no? Además de la sexualidad, tiene que ver la historia, ¿no? Los héroes nacionales, los estereotipos de género, ¿no? Que fueron como muy remarcados por el cine de oro mexicano, ¿no?
y entre otras cosas, ¿no? Ahora ya como aterrizando el último planteamiento que mencionabas, el de el arte queer, de qué manera podríamos como enunciarlo desde el neomexicanismo. Sí, efectivamente, como dices, pues es como una teoría que viene de fuera, es una teoría que desde finales de los 80 y en los 90 sobre todo, pues cobra como mucho auge, pero es bien interesante, por ejemplo, rastrear en trabajos como de artistas como Julio Galán, como una estética queer, ¿no? Que ahora podríamos caracterizar como queer. Sin embargo, creo que no podemos como tomar en cuenta que pues Julio Galán no se autodenominaba queer, ¿no? Más bien era un artista multifacético, que sí, por supuesto, en su obra están como muy presente sus inquietudes, sus preocupaciones relacionadas con su sexualidad, con su orientación, pero lo interesante es que pues no se autodenominaba queer, ¿no? Más bien esos ya son como categorizaciones que vienen desde ahora, pero por supuesto que las podemos rastrear en la obra de estos artistas. Que además no había, digamos, el término no estaba en boga en los años 80, ¿no? Digo, no se hablaba de arte queer en ese momento. Vamos a ver una cápsula sobre neomexicanismo, justamente aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma, y regresamos para seguir platicando con Uriel Vides en torno al tema. El neomexicanismo es una tendencia pictórica dentro del arte mexicano de finales del siglo XX. Se desarrolla en la pintura, pero también en el video. Uno de los primeros textos que reconoce la tendencia fue Nuevos Mexicanismos, escrito por Teresa del Conde en 1987, aunque figuras como Eloy Tarcisio ya habían apuntado a este concepto previamente. Dentro de esta tendencia hay un encuentro con el naciente arte queer que trajo temas y géneros distintos al neomexicanismo que cuestionan la identidad tanto de género como étnica o cultural, enunciada por el muralismo y la llamada Escuela Mexicana de Pintura, que ven los héroes nacionales estereotipos de género, tal es el caso de Javier de la Garza y Nahum Senil. Julio Galán formó parte de los llamados pintores del East Village de Nueva York en la década de los 80 y trajo consigo ese mundo a México en un momento en el cual la pintura figurativa estaba teniendo un auge en el mercado del arte a través de galerías tales como OMR en México y Galería de Arte Actual en Monterrey. Aunque muchos de los artistas de esta tendencia son hombres homosexuales, como los ya mencionados Javier de la Garza, Nahum Senil y Julio Galán, así como Armando Ramírez Juárez y Armando Cristeto, hubo también mujeres, tal es el caso de Mónica Castillo o Jimena Cuevas. El trabajo de Frida Kahlo fue revalorizado por el neomexicanismo dada su autorrepresentación y situalidad, dos elementos en boga durante los 80 y que hicieron la figura de Kahlo atractiva también para el movimiento chicano. A los ojos de nuestro invitado de hoy, Uriel Vides, el neomexicanismo es una tendencia que se extiende hasta el presente. Un ejemplo de esto es el trabajo de Fabián Chairés. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando sobre neomexicanismo y, digamos, la introducción de una serie de artistas que manejaban una temática LGBT dentro de sus obras. Y estamos platicando con el maestro Uriel Vides en torno al tema. Lucía. Sí, yo tenía una duda con todo esto que señalaba Gio y vos estabas comentando, y es que hablaste de homofobia, ¿no? Y un cuestionamiento de la idea de identidad nacional. Entonces, ¿cómo confluye esta deslocación que tiene que ver con homofobia y racismo, justamente, en lo que plantea el neomexicanismo? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, tiene que ver con la emergencia de sexualidades, con la visibilización sobre todo, y creo que algo muy importante es que esto no hubiera sido posible, digo, el fenómeno neomexicanista que estudiamos o solemos estudiar en los 80 y en los 90, sin lo que había pasado anteriormente, ¿no? Es decir, con las luchas de los movimientos sexodiversos, especialmente el movimiento lésbico gay, que comenzó desde los 70 en México.
pero también, por ejemplo, con el movimiento feminista, ¿no? Y todos los activismos que también hacían una recuperación del cuerpo como principal medio de expresión y como un soporte simbólico, ¿no? Que a la vez podría plantear nuevos discursos. Creo que eso lo debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando nos acercamos al neomexicanismo, porque de repente parecería que, bueno, de repente aparecieron los artistas y empezaron a generar estos discursos, pero como les digo, no se toma en cuenta pues, los antecedentes, no tan solo en el caso del arte gay o el arte homoerótico, pues tendríamos un antecedente directo en la obra de Armando Ramírez Juárez, ¿no? Que si bien Armando Arturo, no recuerdo exactamente, igual me pueden corregir si me equivoco. Por ejemplo, él no parte de una estética mexicanista o nacionalista, pero sí está haciendo una exploración bastante homoerótica del cuerpo, ¿no? Y creo que este discurso homoerótico se replica también en la obra de algunos fotógrafos que eventualmente se vincularon con los neomexicanistas, como el caso de Armando Cristeto, ¿no? Que tiene una serie muy importante de finales de los 70, la serie famosísima del Condón, que también fue un antecedente importante, ¿no? En este contexto previo a la aparición del SIDA, ¿no? Y de la crisis que desató. Creo que son referencias en las que también estos neomexicanistas que posteriormente se enfocan mucho en los temas de sexualidad, de género, que denuncian la homofobia, que plantean también algunos cuestionamientos del racismo, no hubieran sido posibles sin estos antecedentes, ¿no? Ahora en los 80, sobre todo nos referimos a los 80 porque pues, bueno, es como en la época en la que se da como una proliferación de estos discursos, especialmente de la mano de artistas como Nahum Senil, ¿no? Que en el caso de Nahum Senil, pues hay una preocupación muy, muy importante por el tema de la identidad, ¿no? La identidad que no solamente está atravesada por la sexualidad, ¿no? Sino también por el tema de la clase, el tema de la raza. Y creo que es muy, muy importante su caso precisamente por el lugar de enunciación del artista, ¿no? Un artista que es de origen veracruzano y que, bueno, en su obra pues está como muy presente pues toda esta preocupación, ¿no? Por representar cuerpos pues no hegemónicos, eso es también como muy importante y sobre todo pues este interés en la autorrepresentación que tiene que ver con la experiencia pues propia personal, ¿no? Bastante relacionada con esta idea feminista de lo personal es político, ¿no? Entonces son artistas que politizan como todos sus sentires y que, bueno, plantean estos nuevos discursos, ¿no? Que a la vez, como todas las condiciones contextuales del periodo, pues permiten la visibilización. En ese sentido, o sea, por lo que estuve viendo y pregunto, las representaciones son en su mayoría un cuestionamiento a la cismasculinidad hegemónica, ¿no? Digo, ¿y cómo es, digamos, la resistencia o una contrapartida de lo que sería la feminidad? ¿Hay representaciones sobre eso? ¿Nos puedes contar algo? Porque lo emblemático es Emiliano Zapata, ¿no? Y las pinturas que lo corren de la idea del macho para mostrar como una sexualidad disidente. ¿Y eso está representado también en feminidades, digamos? En feminidades, bueno... que cuestionan la feminidad hegemónica, ¿no? La feminidad hegemónica. Fíjate que ese es un caso bien interesante que hace falta como más investigación porque generalmente la mayoría de los estudios del neomexicanismo se han enfocado, bueno, y que abordan el tema de la sexualidad, se han enfocado en las figuras masculinas, ¿no? Efectivamente porque existe como más referencias acerca de eso, no tanto como de artistas femeninas o artistas mujeres que cuestionen también todos estos arquetipos, ¿no? Creo que sería muy interesante explorar, ¿no? Porque seguramente hubo esos cuestionamientos, el problema es que no están tan documentados. Yo sobre eso justo pregunta de seguimiento porque en la temporada pasada justamente tuvimos un episodio con Salvador Iris acerca del Festival Internacional por la Diversidad Sexual y justamente él mencionaba a Nahum y esta obra famosa donde aparece con la bandera y la bandera literalmente se la mete en el ano y justamente una de las cosas que nos decía es que había una simetría en el tratamiento del cuerpo masculino y el cuerpo femenino porque decía que había sido un acto político erotizar el cuerpo masculino, pero que un movimiento parecido era muy difícil, porque, por ejemplo, si tratabas de hacer eso desde una lectura lésbica, podía ser cooptada muy fácilmente como un producto de consumo para los varones cis heterosexuales que de repente iban a decir,
esto es en realidad algo para la mirada masculina, ¿no? Y lo digo un poco por la observación de Lu, de que quizás el tratamiento no se puede hacer simétricamente, ¿no? Porque una es cooptable. Claro. Y la otra justo genera una respuesta de rechazo, ¿no? Claro. Pero no sé tú qué opinas de eso que nos decía en su momento Salvador Iris. Pues un cuadro muy interesante. Es una de las obras más emblemáticas del neomexicanismo. Esta es una pieza que, si mal no recuerdo, se exhibió en el 97 en una de las ediciones de la Semana Cultural Lésbica Gay, una obra muy polémica, ¿no? Eso también es muy interesante, cómo estas representaciones generalmente están asociados con episodios polémicos y casos de censura, ¿no? Como también pasó recientemente con el caso de Fabián Chairez en Bellas Artes, que también retoma estas iconografías nacionalistas, ¿no? Pero bueno, esta obra, pues bueno, a pesar de que fue condenada y me parece que llegó a ser retirada, al final volvió a ser colocada, ¿no? Y pues bueno, fue una de las victorias de la comunidad LGBT en aquel momento. Recordemos que pues, el contexto era totalmente diferente. Ahorita quizá estamos más familiarizados con esos discursos y no dimensionamos, ¿no?, la relevancia que podrían tener, pero siempre desde la historia del arte, pues yo siempre recomiendo, por ejemplo, a mis estudiantes colocarnos en los contextos, ¿no? Entender cómo funcionan todos estos símbolos y la manera en la que también son recibidas por el público, ¿no? Entonces, en cuanto a esta pintura, pues sí, muy polémica incluso a la fecha. Actualmente forma parte de la colección del MUAC, pero precisamente es polémica por lo que dices, ¿no? Porque pues es una obra en la que literalmente el ávaro patrio, ¿no?, como el máximo símbolo nacionalista por antonomasia de este país, se incrusta, ¿no?, por el ano del artista. Y pues bueno, eso genera muchísima inconformidad, ¿no? No solamente digamos, homofobia, sino pues ya un marcado enojo por el tema de la bandera, ¿no? Y como toda esta sacralidad que tienen los símbolos patrios. Y además debe ser ilegal, digo, porque no pueden modificar la bandera. Yo no lo sé, lo estoy suponiendo, pero como tenemos una ley de símbolos nacionales, yo no sé si en su momento eso pudo haber sido un problema. O sea, si tú modificas el escudo, esto es ilegal. O sea, exactamente. Yo no sé si en su momento pasó algo así, pero me imagino que podría ser procesado. Exactamente. Bueno, esa era una de las justificaciones de las personas que querían retirar la pieza, de que era un delito. Yo, bueno, a pesar de que existe la legislación y todo, pues bueno, creo que el arte precisamente es libertad, ¿no? Y el arte no puede condicionarse a ninguna ley, ¿no?, a ninguna restricción del poder. Y aparte también es bien interesante pues, que no fue el primero en transgredir la imagen de la bandera, ¿no? Justamente al inicio del programa platicábamos sobre Enrique Guzmán, ¿no? Enrique Guzmán como uno de los grandes pioneros, ¿no?, del arte neomexicanista. Pues él plantea obras muy tempranas, ¿no?, desde principios de los 70, donde ya está haciendo un uso bastante crítico de la bandera nacional, ¿no? En alguna obra incluso llega a cambiar el escudo, ¿no?, escudo tan famoso del águila y la serpiente, por unos zapatos, ¿no? Una crítica total, ¿no?, como también a la capitalización del Estado mexicano, ¿no?, que en el discurso pues muy izquierdista, ¿no?, pero en la práctica, bueno, no olvidemos el contexto en el que él pinta, ¿no?, el gobierno de Enrique Echeverría. Y Luis Echeverría, perdón. Ahí se vio tu juventud. La juventud, no, Más bien Luis Echeverría. su materia, porque Enrique es un pintor. Luis Echeverría, perdón. Y pues bueno, cuestionamientos bastante críticos. Tiene un cuadro muy padre que seguramente conocerán o habrán visto en algún lado, que se llama, no recuerdo si es Símbolos Sagrados o Imagen Milagrosa. Creo que va más por Imagen Milagrosa, que bueno, es un conglomerado de imágenes, es un collage de imágenes, ¿no? Digamos, en términos estilísticos, pues es una característica del neomexicanismo que tiende mucho a hacer el collage, ¿no? La apropiación bastante crítica de estos elementos, no solamente nacionalistas como la bandera, sino también religiosos como la figura de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos en esa imagen, pues bueno, es como un Cristo a la manera de las estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, con una superposición de imágenes, ¿no? Entre ellas una bandera, ¿no?, una bandera de México, un retrete, ¿no?, un retrete sobre el que caen unas gotas de sangre a la vez de unas como manos.
que también te remiten mucho a las iconografías de la lotería, ¿no? Y eso también nos habla como de todos los referentes a los que hacen de los que hacen uso, perdón, todos estos artistas, ¿no? Porque no solamente fueron como estos símbolos patrios o estos iconos religiosos, sino también pues elementos muy relacionados con la cultura popular, ¿no? Como por ejemplo podría ser la pintura de exvotos, que también estuvo como muy presente, ¿no? Como en la obra de muchos artistas, ¿no? Quizá, por ejemplo, influencia de estas pinturas las podríamos encontrar en los cuadros de Nahum Senil, ¿no? En los cuadros de Julio Galán, y también, por ejemplo, pues la lotería, ¿no? Todas las imágenes de la lotería, que bueno, hay como una tradición muy larga, ¿no? Como de todas estas imágenes, pero igual en los 60, 70, 80, pues bueno, hubo como un interés muy grande también en recuperar todas estas iconografías. En el caso de Enrique Guzmán, pues desde una perspectiva muy crítica, ¿no? Y pues bueno, entre otras razones, por eso este artista es considerado uno de los grandes pioneros del neomexicanismo. La pintura de Nahum Senil, a la que hacíamos referencia hace unos momentos, está totalmente relacionada con estas obras de Enrique Guzmán, en las que critica a la bandera mexicana y pues bueno, un artista tan polémico como Enrique Guzmán pues no merecía un homenaje menor, ¿no? Uriel, pensaba justamente como en estos casos de polémica, contrariamente un poco a la revaloración de Julio Galán, precisamente, que también lo acabas de mencionar, precisamente en lo que él significa para el marco, por ejemplo, para Monterrey, o sea, en fin, él es considerado como una suerte de pintor mainstream, importantísimo allá, a pesar de que tiene una iconografía también profundamente provocadora, pero una forma plástica profundamente amable a la vez, ¿no? O sea, digamos, sus discursos que pueden ser muy potentes y muy difíciles, además, y que emparentan mucho con el VIH, por ejemplo, ¿no? Digo, o con este imaginaria neoyorquina que él capta cuando vive allá y tal, ¿no? Kate Haring, Warhol, todas estas cosas que están como dentro de su pintura, y sin embargo es este pintor de señoras regiomontanas que aprecian muchísimo, que me parece, digo, con todo respeto para nuestros espectadores de Monterrey, y sin embargo sí es como un pintor de clase alta que se vuelve como un pintor, digamos, muy coleccionable, con un gran valor comercial, ¿no? Claro. Que pasa mucho con el neomexicanismo. Sí, ¿no? exactamente. Y bueno, Julio Galán es un caso bastante ejemplar en este sentido, ¿no? Un pintor multifacético que exploró una variedad de medios, no solamente la pintura, hizo mucha escultura, mucha instalación, y que efectivamente pues en los 80 su obra fue bastante valorada, ¿no? Quizá como de estos artistas neomexicanistas fue uno de los primeros que logró como gran proyección internacional. Por un lado, tiene que ver que tuvo una estancia en Estados Unidos, vivió en Nueva York, se codeaba con estos personajes, ¿no? Con Andy Warhol, y pues bueno, también tiene que ver como todo el resurgimiento, la renovación como internacional por el interés hacia la pintura, ¿no? Es como esta época que algunos historiadores llaman como posmoderna, ¿no? Como en el caso de Alemania, pues está dando el neoexpresionismo alemán, ¿no? En el caso mexicano tenemos el neomexicanismo. Hay como un resurgir de la pintura a nivel internacional, ¿no? Eso también pues va a favorecer mucho como pero la en México, exportación. en particular de la pintura figurativa. En México también hay un resurgir, sí, exactamente, un volver a la pintura figurativa. Y pues también tiene que ver, por ejemplo, el papel de las galerías comerciales, ¿no? Esto es como bien importante porque creo que no podríamos entender el éxito del neomexicanismo sin considerar como el papel de las galerías comerciales. Eventualmente estos artistas llegaron a exponer en espacios institucionales, sobre todo a partir de la creación de la Semana Cultural, primero gay, después lésbica, en el 87, que también fue una de las plataformas de difusión de todas estas propuestas, pero anteriormente el trabajo de galerías comerciales, ¿no? Como el caso de OMR aquí en la Ciudad de México, o la Galería de Arte Actual allá en Monterrey, pues bueno, fueron como muy importantes en el impulso a estas manifestaciones. Muy curioso porque también todo esto se enmarca, ¿no? El neomexicanismo, como les decía, se suele estudiar en los 80, pero realmente se prolonga, ¿no? Incluso hasta los 2000, y yo podría afirmar que hasta la actualidad, ¿no? Pero en los 90, a principios de los 90, pues se funda este museo en Monterrey, ¿no? Tan importante el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, y pues bueno, también va a ser una plataforma de visibilización para este trabajo que a la vez pues, o sea, va a generar mucho interés en todos estos empresarios, ¿no? Bastante ricos, ¿no? de Monterrey, que a la vez se beneficiaban pues, de todas las políticas neoliberales del salinato, ¿no? Porque pues, bueno, es un movimiento que avanza en el tiempo, ¿no?
y que eventualmente también va a ser capitalizado por el Estado, ¿no? Pero digamos que en un primer momento pues son las galerías comerciales, ¿no? Las que fomentan estas expresiones y las que generan un coleccionismo bárbaro, ¿no? Sobre todo en caso Monterrey con Julio Galán, pues como dices. Pues ahí está. Bueno, y lo que me llama la atención es que es una aportación más de José María Covarrubias, gracias a la Semana Cultural Lésbico-Gay, digamos, al impulso de las artes plásticas y de una corriente en específico. Seguimos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. No le cambie. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del heteronorma en México, platicando con Uriel Vides acerca de el neomexicanismo y, digamos, artistas LGBT dentro de esta corriente. Y nos has hablado un poco como de algunas características, digamos, como de reapropiación, digo, que tienen que ver con lo racial, que tienen que ver con la cultura popular, digo, y que tienen que ver también con pintura precedente. A mí un poco me llama la atención, si no hay una serie de vasos comunicantes, justamente como Simón de alguna manera como lo insinuaba en el primer bloque, que tienen que ver precisamente con el muralismo, pues, ¿no? O sea, por supuesto que es una reinvención, es una relectura de esos mismos motivos. Pienso mucho en Francisco Eppens, por ejemplo, ¿no? Digamos que no es un muralista de los grandes, y que sin embargo toda esta representación de la masculinidad a través de sus ilustraciones para estampillas postales o cosas por el estilo, donde mostraba como una idea del hombre mexicano, mestizo, indígena, pues, ¿no? Digo, que tenía como todas estas actitudes triunfalistas respecto al trabajo, y cómo hay otra vez como esa misma imaginería masculina en estos pintores del neomexicanismo, que me parece que ahí hay vasos comunicantes que me parecen muy interesantes y curiosos. Claro, sí, no, por supuesto, porque como comentaba también hace unos momentos, pues estos artistas están volteando a ver el repertorio nacional, ¿no? Sobre todo el que se configura a partir de la posrevolución, y pues bueno, también en un cuestionamiento muy fuerte de todos esos valores, ¿no? De la ideología nacionalista mexicana, ¿no? En el que se insertan muchas cosas, ¿no? Desde el propio cuestionamiento de la idea del mestizaje, ¿no? Que como ahora se reflexiona mucho, pues vemos que realmente es un problema que tiende a unificar, ¿no? A silenciar, a invisibilizar como a todo lo que queda fuera de esa uniformidad que pretende el Estado sobre las personas, pero también pues cuestionamientos muy específicos con temas de género y temas de masculinidades, feminidades, que a la vez pues son como ideologías proyectadas por el Estado, ¿no? Precisamente en el trabajo de todos estos muralistas, tanto de los llamados tres grandes, ¿no? Como de todos los otros muralistas que les sucedieron, perdón, pues siempre es muy marcado, muy evidente, pues ver como esta exaltación de la masculinidad, ¿no? Ya sea a través de héroes nacionalistas, ¿no? Como el caso de Cuauhtémoc, el caso de Emiliano Zapata, que Diego Rivera inmortalizó, ¿no? En sus murales de la SEP, pero también pues a todos estos cuestionamientos del orden social que mantiene a las mujeres en condiciones subordinadas frente a los hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hacen estos artistas en los 80 es comenzar a cuestionar todo eso, ¿no? O sea, sí estar como viendo esos repertorios, pero desde la subversión, desde la transgresión de esos modelos, ¿no? Para plantear nuevas reflexiones. Un caso muy ejemplar en este sentido podría ser una pintura de Mónica Castillo, que no es una artista lesbiana, es una artista que tiene muchos vínculos con el feminismo, a pesar de que ella no se autodefine como feminista, pero tiene un cuadro muy importante del 87 que se llama Plato de Zapata, ¿no? Y pues bueno, es como la cabeza decapitada del gran héroe nacionalista Zapata, y pues bueno, eso desde una lectura feminista pues podríamos interpretar como la muerte del patriarcado, ¿no? Sin embargo, no fue la primera en cuestionar a estos héroes nacionalistas. Por ejemplo, también está el caso de Javier de la Garza, ¿no? Como
como con el caso de Cuauhtémoc. Y también, pues, si analizamos, vamos a encontrar un contraste muy grande, ¿no? Entre lo que plantea Javier de la Garza y lo que planteaban los muralistas, ¿no? Por ejemplo, Siqueiros, ¿no? Que fue como también uno de los artistas que más explotaron la figura idealizada de Zapata, de Cuauhtémoc. Lo que vemos en el caso de Javier de la Garza, pues es totalmente una subversión de esos modelos, ¿no? Uriel, hablaste, perdón, porque... Sí. Nadie quería hablar en este programa y todo el mundo estaba muy nervioso y todos nos levantamos la palabra. Es que con eso que estabas diciendo justo de la imagen nacional, o sea, hablaste de homoerotismo, de clase, de etnia, ¿no? Lo estábamos retomando, y la idea de cuestionar la imagen unificada a través de la idea del Estado-Nación. Me interesa que nos cuentes dentro de México, en los diferentes estados, cómo has representado justo esa localidad que tiene que ver con el homoerotismo, la clase y la etnia, ¿no? Claro, pues yo creo que aquí depende ya como de cada artista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nahum Senil, creo que esto es como muy evidente, ¿no? Es un artista de origen veracruzano que, si mal no recuerdo, actualmente vive en el Estado de México, en Tenango del Aire. Y pues bueno, tiene como muchas obras, ¿no? Por ejemplo, tiene una obra donde hace una especie de homenaje a Frida Kahlo que se llama El Camión. Una obra que a la vez Frida Kahlo pintó anteriormente, ¿no? También, bueno, si me permiten este paréntesis, ¿no? El tema de Frida Kahlo también es muy importante. Era justo... Sí, es muy importante la revalorización que se hace de su trabajo en la década de los 80, desde el punto de vista de algunos historiadores, algunos investigadores, tiene que ver con el fenómeno de la fridomanía, ¿no? Que también se ha interpretado como que comenzó desde que Madonna adquirió unos cuadros de Frida Kahlo y desde entonces empezó a disparar el precio de su obra. Y hay un fridismo, ¿no? Ya hay un fridismo en el neomexicanismo, exactamente. Frida Kahlo, por las razones que también ya sabemos, ¿no? Una persona que vivió su vida de una manera muy transgresora, una mujer que no se ajustó a estas convenciones de género tan marcadas en la época y que, bueno, también vivía su sexualidad de una manera muy libre, lo cual en su contexto pues era totalmente revolucionario, ¿no? También muy importante por el carácter tan marcado de autorrepresentación de su pintura, ¿no? Frida Kahlo también habla desde ella misma, todos conocemos como alguno de sus autorretratos, y esto es lo que llama mucho la atención de los neomexicanistas, ¿no? También como las posibilidades que puede plantear la autorrepresentación, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, Nahum Senil, ¿no? Que recupera a la figura de Frida Kahlo en muchísimas de sus obras, y una de ellas pues es el tema del camión, ¿no? Donde se autorretrata con su pareja Gerardo, que también es una de las constantes, ¿no? De su obra, que seguido aparece con su pareja sentimental. Y pues bueno, en medio de estos dos personajes pues aparece la figura de Frida Kahlo. Lo interesante, ¿no? Y relacionándolo con la pregunta que planteabas, es justo el escenario donde se desenvuelve esta obra, ¿no? Porque si bien en el caso de Frida Kahlo es un escenario urbano que tiene que ver más con la Ciudad de México, ¿no? Y que podríamos encontrar también como algunas referencias al accidente que tuvo, ¿no? En su juventud. En el caso de Nahum Senil, el escenario pues es el campo, ¿no? Es la zona de Veracruz de donde es. Y pues muy interesante ver, por ejemplo, a través de las ventanas, ¿no? Como toda la arquitectura vernácula, que también hace referencia a otros modos de vida, ¿no? Que en la pintura mexicana siempre se había abordado de una manera como idealista, ¿no? Es decir, por ejemplo, caso de Diego Rivera, lo que vemos pues son idealizaciones, ¿no? Porque pues Diego Rivera, ¿no? A pesar de que nació en Guanajuato, pues siempre se vivió como en contextos urbanos, una persona privilegiada en muchos sentidos, más no el caso de los distintos artistas del neomexicanismo, ¿no? Que crecen al interior del país, ya sea Veracruz, ya sea Puebla, ¿no? También el caso de Miguel Cano, que es uno de los artistas neomexicanistas, poco trabajados pero muy importantes, también plantea esas reflexiones, ¿no? Como toda la homofobia que se puede desatar en estas regiones donde, digamos, el avance de los derechos no se da de la misma manera que en la Ciudad de México, ¿no? Yo quería regresar justo a la figura de Zapata porque cuando estábamos revisando las sugerencias sobre cómo había avanzado el neomexicanismo, me llamó mucho la atención que consideraran como parte de este movimiento un documental que era calificado prácticamente de pornográfico, que era este documental de Zapata Gime, La lucha sigue. Y yo nunca lo he visto, la verdad es que no lo ubico, pero justo te quería preguntar si nos podrías contar un poco de cómo se lleva el neomexicanismo a otras partes, porque por lo que veo
no solo se queda en la pintura, ¿no? Sino que llega incluso a algunas producciones como esta, que además son calificadas de pornográficas. Yo supondría que no es pornográfico, porque el título parece ser profundamente político. Sí, lo es, ¿no? Una reivindicación del deseo. Muy interesante porque, como les comentaba también al principio, o sea, aunque generalmente solemos estudiar el neomexicanismo desde la pintura, como bien dices, no solamente es la pintura, también es el video. Y en los 90, por ejemplo, se dan como estas primeras obras, ¿no?, de video, una colaboración de Jimena Cuevas con Astrid Haddad, Corazón Sangrante, ¿no? Es toda la estética neomexicanista. También muy interesante el caso de Jimena Cuevas, ¿no?, porque es una artista, videoartista sobre todo. No la podría yo considerar neomexicanista por completo, pero sí tiene muchos guiños, ¿no?, en su trabajo. Del gran pintor de la Hija del gran pintor, ¿no? México. Abiertamente Claro. lesbiana, ¿no? Eso también es importante como señalarlo, ¿no? Que es como de las primeras artistas lesbianas como muy visibles, ¿no? Y pues bueno, trabaja muy en diálogo con esto. Entonces, el video ya es un formato que se venía explorando de los 90, muy interesante cómo reaparece en la actualidad, ¿no? Y pues bueno, en el video que mencionas, efectivamente es una producción de Tomás Flechel, que es un galerista, ¿no?, que organizó una exposición en su galería ya en la Colonia Condesa, y justamente fue en el marco como del año de Zapata, ¿no?, de 2019, una exposición muy subversiva que de otra manera no hubiera tenido cabida en otro sitio, ¿no?, porque justo planteaba como la reivindicación de la imagen de Zapata, pero desde los imaginarios exodisidentes, ¿no? Es un video que tienen que ver, todos tienen que ver, porque además se hizo en colaboración con El Diablo, ¿no? Con El Diablo. Que es un pornógrafo, digamos, de lo más famoso de este Exactamente, país, muy ¿no? pionero, ¿no? Como de las primeras personas que comenzaron a producir cine porno en México. Es un video que narra como el posible romance, ¿no? Eso es también como importante mencionar, que historiográficamente no hay como alguna fuente que nos diga efectivamente hubo un romance, ¿no? Ni una fuente primaria, y pues bueno, las secundarias, los historiadores que han trabajado mucho la imagen de Zapata, pues sí reconocen un vínculo afectivo, pero hasta allí, ¿no? Es decir, que no hay como, digo, ningún historiador podría afirmar que efectivamente hubo un romance, ¿no? Hubo una relación o hubo algo así. Pero muy interesante cómo estos personajes como Tomás Flechel, El Diablo, pues se apropian una vez más de la imagen de Zapata, ¿no? Como te comentaba, para reivindicar un deseo que también podría ser muy criticado, ¿no? Porque pues justamente vemos de alguna manera la fetichización de la masculinidad en ese video, y pues también finalmente el consumo de cuerpos racializados por personas blancas, ¿no? Personas blancas hegemónicas, ¿no?, que tienen los medios para producir este tipo de materiales, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que me llama mucho la atención, pues es cómo también arrebatan, ¿no?, como esta, ¿cómo decirlo?, como el dominio de Zapata, ¿no?, que podríamos pensar que por ser historiadores, pues ya es como que tienen la última palabra, pero bueno, desde el arte, pues todo es posible, ¿no? Y eso es como bien interesante también cómo están reapropiándose de esa imagen para generar un discurso, pues sí, bastante erótico, ¿no? Si es un video pornográfico, yo les invito a verlo. Ok. Para que hagamos la valoración. Yo creo que lo vi, ¿eh? Llegué en el 2019 y entré a la galería, me parece. Después cuando leí me di cuenta. Sí, fui. Claro. En el 2019 fue. Sí, exactamente. Sí. Saber esta idea como de la reapropiación de figuras históricas que mencionabas hace un momento, y también con la reapropiación de la cultura popular, etcétera, como de la idea de la identidad, que quizás es una de las partes más interesantes como del neomexicanismo como corriente. Y pensaba en el vínculo con la cultura chicana, ¿no? Digamos que también es otra forma de reapropiación, y que bueno, Claro. están profundamente emparentados los discursos, digamos, de lo que estaba ocurriendo en la escena de la Ciudad de México con lo que estaba ocurriendo sobre Claro. todo en California, ¿no? Gómez Exactamente. Peña, etcétera, pues, ¿no? O sea, gente que estaba bordando sobre esa misma imaginería, ¿no? Sí, es bien interesante como los vínculos que hay entre el neomexicanismo y el arte chicano, porque también en el caso del arte chicano, pues comienza una aparición de todos estos símbolos identitarios, ¿no? Entre ellos, pues el águila, la serpiente y la Virgen de Guadalupe, que es como uno de los máximos símbolos identitarios de este país. Yo me atrevería a decir incluso más poderoso que la misma bandera, ¿no? Que de Como esa la misma época es cantidad. también la representación esta de la Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe, y que Sí, genera sí, todo de finales este de los 80, escándalo exactamente. de Pero bien interesante lo de, censura. exactamente, como
esta manera, como mencionabas, ¿no? Estos vínculos que hay entre el arte neomexicanista y el arte chicano. Hasta el momento en mis investigaciones no me he encontrado con artistas chicanos que también trabajen como con temas de sexualidad, como en el caso mexicano, pero sí hay un cuestionamiento también muy grande a todos los estereotipos de género, ¿no? Sobre todo desde los feminismos chicanos comienzan a producir imágenes que cuestionan mucho el papel de la mujer en sociedades tan machistas como la mexicana, ¿no? Porque bueno, finalmente los chicanos pues son nacidos allá en Estados Unidos, pero culturalmente están muy vinculados con México y con todo lo que representa México, entre ellos el machismo y todas estas convenciones de género, y pues bueno, hacen apropiaciones bien interesantes de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En el caso de Yolanda López, no sé si la ubican, pero también su trabajo está bien interesante, ya tiene una serie de los 70 sobre la Virgen de Guadalupe, y pues bueno, también es como reivindicar, ¿no? El lugar de su familia, ¿no? Ella proviene como de migrantes mexicanos, ¿no? Entonces un cuadro lo dedica a su abuela, otro a su mamá que trabaja de costurera y uno a ella, ¿no? Pero siempre es como con esta intención de empoderar, ¿no? Como empoderar a las figuras más femeninas, perdón. Y bueno, ahora como aterrizándolo al caso mexicano, es diferente a mí siempre me ha llamado mucho la atención como en el caso chicano, como que estas imágenes pues fueron escandalosas, pero no generaron como controversias como podrían pasar aquí. Esto tiene que ver mucho también con las sociedades desde las que se están lanzando estas imágenes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues no es un país católico en su mayoría, o sea, para nada, a diferencia de México, ¿no? Que sigue estando como muy fuerte la presencia de la religión, y siempre el trato de imágenes religiosas en México va a generar eso, ¿no? Como polémica, como bien mencionabas en el caso de Rolando de la Rosa en el Museo de Arte Moderno, que hasta incluso provocó el despido del director Jorge Alberto Manrique, ¿no? Que sí fue uno de los episodios de la censura en México, que hay muchos, ¿no? Como hemos visto, pero sí fue uno de los más sonados. Sí, exactamente. Pues bueno, ahí está un vistazo al neomexicanismo y sexualidades disidentes. Digo, la verdad es que ha sido un placer platicar con Uriel Vides. Es un sabio, de verdad, a su escasísima y corta edad. Así que, nada, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Gracias, Uriel, quedas invitado a una próxima edición. No, pues gracias a ustedes, de verdad, fue un gusto muy grande poder compartir un poco de lo que sé con ustedes. Pues ahí está, creo que salimos todos mucho más interesados en las artes plásticas, en estas manifestaciones, en lo que ha significado, de alguna manera la ruptura que significan con modelos pasados, en cómo este momento de posmodernidad cuestiona, recicla, se reapropia, reinventa modelos que creíamos que eran hegemónicos. Estamos por aquí la próxima semana. Si lees el odio como un estado psicológico, habría una dificultad en términos de un peritaje, por ejemplo. Pienso en términos de casi como de criminalística, de bueno, ¿cómo documento que en realidad una persona estaba en un estado psicológico de odio a la hora que cometía un delito, ¿no? Pues justamente cuando inició el observatorio nos hicimos esa pregunta, dado que crímenes de odio pueden ser cualquier acción de violencia hacia las personas LGBT. Pareciera en ese momento o quienes han documentado que solo estamos hablando del tema de los asesinatos, pero en el día a día, como lo que sufrimos las personas LGBT, son pues diversas cosas, diversas situaciones que atentan con nuestra dignidad, con nuestro cuerpo, o sea, muchos otros factores, ¿no? Y que tiene que ver justamente por nuestras orientaciones sexuales, por nuestra identidad, por nuestra expresión, ¿no? La diferencia entre la libertad de expresión, ¿no? Y cuando esa libertad de expresión puede habilitar, fomentar prácticas discursivas violentas y de odio. Esto porque el discurso de odio se retroalimenta mucho con los crímenes de odio, y de hecho hay recomendaciones y prevención en relación con los discursos de odio para justo evitar este paso del crimen, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos podrías decir con esa frontera fina entre la libertad de expresión y eso que en realidad termina siendo una violación de los derechos humanos, ¿no? Al desarrollo de la libre personalidad de las personas?